Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta cápsula de las bibliotecas general y legislativa de la Cámara de Diputados en el marco del Espacio Cultural San Lázaro. Soy María Vázquez Valdés y les agradezco mucho por acompañarnos especialmente en esta cápsula, que es un homenaje a uno de los poetas más relevantes y queridos de las últimas décadas en México. Estamos hablando hoy de José Emilio Pacheco, de quien ayer celebramos sus 81 años, los 81 años de su nacimiento. José Emilio Pacheco fue uno de los escritores más prolíficos, versátiles y también un gran polígrafo que dominó numerosos géneros literarios y cuya obra conjuga una visión crítica de las sociedades contemporáneas con un interés por las culturas antiguas, un interés especial. Hay aquí una mixtura muy particular de este interés por lo contemporáneo y este vínculo con lo antiguo también. José Emilio Pacheco también es un escritor en quien subsiste una pulsión por la generación de nuevas estructuras a partir de una propuesta estética singular y un magnífico manejo del lenguaje. José Emilio Pacheco, como decía, nació hace 81 años, nació en la Ciudad de México el 30 de junio de 1939 y falleció el 26 de enero de 2014. Dominó géneros, como decía, como la poesía, la crónica, el ensayo, la novela, el cuento, incluso la traducción y la crítica literaria. Se le considera parte de la generación conocida como generación de los 50 o de medio siglo, a la cual también pertenecen Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, Sergio Pitol, Salvador Elizondo, por ejemplo. Monsiváis y Poniatowska fueron grandes amigos de José Emilio Pacheco, amigos entrañables. Incluso nuestra querida Elena Poniatowska refiere anécdotas inolvidables de su amistad con José Emilio Pacheco y también con Carlos Monsiváis, por supuesto, desde que eran muy jóvenes. José Emilio Pacheco se distinguió por ser un lector insaciable, con una memoria prodigiosa. Fue también un escritor insaciable que afirma haber comenzado a escribir poemas a los 6 años, en cuanto aprendió a escribir, y comenzó a publicar sus textos en la adolescencia. De hecho, publicó en muchas revistas y periódicos, en suplementos culturales ya legendarios como Siempre, México en la Cultura, muy cercano a Fernando Benítez, a quien asumía como su maestro, como su gran amigo. José Emilio Pacheco también dio clases en varias universidades de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra. Y por supuesto que recibió también numerosos premios. Por ejemplo, en 1996 se le otorgó el premio José Asunción Silva al mejor libro de poemas en lengua española que apareciera en el lustro de 1990-1995. También recibió el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes en 1969 por el libro No me preguntes cómo pasa el tiempo. Es un libro al cual dedicamos hoy esta cápsula en particular en torno a la obra de José Emilio Pacheco.
pero bueno, hablaremos de él en unos momentos más. Por ahora también recordemos que recibió la beca Guggenheim y la beca del Centro Mexicano de Escritores en 1970. Fue miembro del Colegio Nacional a partir de 1986 y Premio Nacional de Literatura en 1992. Como mencionaba, también fue un gran crítico literario. Publicó en muchos de los suplementos más importantes de su época. De hecho, en la década de los 70 tuvo una columna llamada Inventario, que primero publicó en Diorama, el suplemento de Excelsior, y después en la revista Proceso. Esta columna, Inventario, fue una longeva columna que encontraba siempre temas nuevos cada vez. Una columna donde no se repitió durante años y donde se puso de manifiesto su conocimiento enciclopédico y su memoria excepcional. La antología de todos estos textos queda pendiente como parte del legado intelectual y literario de José Emilio Pacheco. Recordemos, pues, que no solo publicó poesía, publicó importantes libros de cuento, por ejemplo, La sangre de Medusa, que es un libro que publicó en 1958, El viento distante y otros relatos, que publicó en 1963, y El principio del placer, de 1972. Sus novelas son también legendarias, muy importantes en su bibliografía. Morirás lejos, de 1967, y Las batallas en el desierto, de 1981. En Las batallas en el desierto, por ejemplo, desarrolla temas en torno a la destrucción de la ciudad, en torno a la infancia, con personajes entrañables, muy cercanos. Incluso hay un fragmento de esta novela narrado por él en un audio de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que publica la Fonoteca Nacional. Les recomendamos que lo escuchen. Lo estamos incluyendo en el chat de esta publicación. Y aquí este enlace contiene no solo este fragmento de las batallas en el desierto, también viene una serie de publicaciones, una entrevista, un poema a Rosario Castellanos, varias cuestiones que grabó el poeta y que les recomendamos ampliamente escuchar su voz, porque por supuesto que leerlo es una gran experiencia y escucharlo pues enriquece esta experiencia de manera muy especial, muy particular. Bueno, también en el chat estamos incluyendo algunas referencias bibliográficas de los libros de José Emilio Pacheco. Toda esta información, todas estas referencias bibliográficas se las recomendamos mucho. Bueno, volviendo un poco a su producción literaria, recordemos también que es con la poesía el género con el cual nos hemos visto mayor trascendencia, una trascendencia con mayor fuerza en las letras mexicanas de la obra de José Emilio Pacheco. Sus primeros libros de poesía fueron Los elementos de la noche, de 1963, y El reposo del fuego. Ambos libros tienen en común varias cuestiones, varios temas que los homologan en cierta manera. Luego escribe
y publica No me preguntes cómo pasa el tiempo en 1969. Y con esto inicia un nuevo periodo en su poesía, aunque conserva elementos anteriores. Tenemos en este libro una reflexión acerca de la poesía, de la materia de la poesía. José Emilio Pacheco se adentra en No me preguntes cómo pasa el tiempo, en esta argamasa primordial, tanto del libro como del ser humano, que es el tiempo. Abreva en este tema de distintas maneras, a partir de distintos temas. Después de No me preguntes cómo pasa el tiempo, que como decía, obtuvo el Premio Nacional Aguascalientes en el 69, después publica Irás y no volverás en 1973 y desde entonces en 1980, donde abreva en aspectos sociales y en la crítica, una crítica muy singular acerca de la injusticia. La obra de José Emilio Pacheco es diversa en formas, en temas, es abundante en tesituras y está reunida en una antología poética titulada Tarde o Temprano. Son poemas de 1958 al año 2000. Antes de esta antología, en el libro Fin de Siglo, incluye también una selección de sus poemas escritos entre 1958 y 1983. Casi todos estos libros que he mencionado están publicados por el Fondo de Cultura Económica, por Ediciones Era, como es el caso de esta edición de No me preguntes cómo pasa el tiempo, o también están publicados por la UNAM. Y en Fin de Siglo justamente destella una visión del mundo, una visión variada, en la que también se trasluce una pulsión hacia la justicia, una justicia que involucra a los animales, no solo a los seres humanos. Hay un deseo de igualdad, una mirada profunda hacia la naturaleza y hacia los hombres, por supuesto, hacia los hombres, las mujeres, hacia el ser humano. Hay una mirada también desprovista de edulcoramiento, de lugares comunes, una mirada agridulce en muchos de los poemas. También podemos decir que tenemos, debido a todos estos elementos, en José Emilio Pacheco a un poeta contemporáneo, sin duda, pero un poeta antiguo, un poeta también que caminó los estrechos corredores del fin de siglo con una mirada vinculada con el pasado, con el México antiguo y también con lugares emblemáticos, representativos y fundamentales de este país y en particular de esta Ciudad de México. Como nos señala en su poema Tezontle, que está incluido en este número de la revista Alforja de poesía, el número 38, nos señala en su poema Tezontle una serie de cuestiones vinculadas con esta antigüedad, justamente. José Emilio Pacheco, hay que decirlo, hay que recordarlo, perteneció al consejo editorial de esta revista. Estuvo su presencia, su nombre, su obra implicados en la historia de 45 números trimestrales de Alforja de Poesía. Y él, como digo, fue una presencia generosa y permanente. Este número justamente está dedicado a él,
Contiene poemas que hasta ese momento eran inéditos y también varios ensayos de plumas notables que vale la pena revisar, que vale la pena volver a ellos para perfilar la figura de José Emilio Pacheco a la luz de estos años recorridos. Les voy a compartir justamente este poema, Tezontle. Lo que estalla o crepita a cada paso, algo como un chasquido o el rumor del tiempo al deshacerse. Los jardines de grava que hay en México, senderos de tezontle desmoronado en que se pulverizan los instantes. Hoy espuma de piedra y antes de fuego. Hoy espuma de piedra y antes fuego. En la boca del xitle, hace 2000 años. Tezontle del ajusco que nos da siempre la sensación de caminar en fuego. Pisar la omnipotencia que ha hecho a la tierra desde su centro en llamas. Vamos por el jardín como sobre un volcán al acecho, el mundo entero un cráter que hierve en cólera a la espera del estallido. Este poema tiene mucho que decirnos a los mexicanos, esta presencia del tezontle en nuestras calles, en nuestras construcciones. Y también creo que tiene un guiño especial para quienes tenemos la fortuna de conocer y aquilatar la Biblioteca General del Congreso de la Unión y el tezontle de sus muros, que empezó a edificarse allá por el año 1601, una larga historia. Bueno, en la obra de José Emilio Pacheco hay que destacar también la presencia del humor, ya lo mencioné un poco antes, y quizá también que hasta cierto punto es una obra detractora de formas anquilosadas, de formas tradicionales, pues hurga en nuevas posibilidades también, nuevas posibilidades para la poesía, para la literatura. Y como señala en este poema que les voy a compartir, también incluido en este número de Alforja, disertación de la consonancia. Disertación sobre la consonancia. Aunque a veces parezca, por la sonoridad del castellano, que todavía los versos andan de acuerdo con la métrica, aunque parta de ella y la atesore y la saquee, lo mejor que se ha escrito en el medio siglo último poco tiene en común con la poesía, llamada así por académicos y preceptistas de otro tiempo. Entonces debe plantearse a la asamblea una redefinición que amplíe los límites, si aún existen límites, algún vocablo menos frecuentado por el invencible desafío de los clásicos, un nombre, cualquier término, se aceptan sugerencias, que evite las sorpresas y cóleras de quienes tan razonablemente leen un poema y dicen, esto ya no es poesía. Vemos aquí una tesitura muy distinta de tezontle y también la podemos percibir en este poema Copos de nieve sobre Wivenhoe, que también está incluido en No me preguntes cómo pasa el tiempo. Entrecruzados caen, se aglomeran y un segundo después se han dispersado. Caen y dejan de caer a la caída. Inmateriales, astros intangibles, infinitos planetas en desplome. La estructura muy distinta, visualmente
nos evoca esta caída, nos lleva a este movimiento. No solo es la palabra, es la estructura, es el tamaño, es la forma, lo que nos comunica, este ritmo, esta cadencia, elementos que José Emilio Pacheco manejaba de manera magistral. Bueno, vayamos ahora a No me preguntes cómo pasa el tiempo, que es un libro, aunque breve, inmenso en temas, en posibilidades, en propuestas. Es un libro que contiene estilizados poemas, aparentemente sencillos, un manejo maestro del epigrama, del haiku, y también temas que se vuelven inolvidables. La ciudad, los envidiosos, el 68. Es un libro que José Emilio Pacheco escribió entre 1964 y 1968, cuando tenía entre 25 y 29 años. Es un libro galardonado un año después de su publicación, y también es una obra que acrisola la década de los 60, una década fundamental, como sabemos, no solo en nuestro país, en muchos otros países. Entre muchas otras cosas, el poeta cuestiona a la sociedad consumista, cuestiona la política, desmitifica al poeta, y hay un humor, como decía antes, agridulce, una mirada agridulce, crítica, a veces una mirada triste. Es el humor de quien observa el mundo con la honestidad de una mirada que se sabe efímera, pero al mismo tiempo indispensable en esa época. También tenemos un libro tan lírico como coloquial, un libro que conjuga una poesía tan íntima e introspectiva como social y extrovertida. Es también un libro vanguardista, pero que no deja de lado ni anula la tradición. Y a pesar de ser un libro que esculpe momentos decisivos de una década, la década de los 60, no se queda ahí, no nos presenta solo eso. Es, ante todo, un libro de poesía que conjuga, sí, momentos históricos con momentos inéditos, pero siempre fincado en el lenguaje, en una argamasa poética, ya sea el epigrama, el poema largo, que contiene varios poemas largos, magníficos, en prosa algunos, y haikus. Y uno de los temas centrales, sin duda, es el tiempo, desde su título. No me preguntes cómo pasa el tiempo. Es una presencia que vuelve una y otra vez, pero que en su abstracción nos ubica en un lugar, en una coordenada, justamente sin tiempo, como hiciera en su libro Los elementos de la noche, donde nos recuerda esta frase: vuelan como palomas los instantes y otra vez cae el silencio. O como nos recuerda en Prosa de la Calavera: no somos ciudadanos de este mundo, sino pasajeros en tránsito por la tierra prodigiosa e intolerable. Al final, el poeta construye un tiempo sin tiempo en el lenguaje, un instante que se desvanece, como
todos los instantes, pero que permanece esculpido en la palabra y que da cuenta también de una libertad emancipada, una libertad emancipatoria del lenguaje. Este poemario también nos muestra en sus múltiples temas una Europa solo vista por su autor. De pronto nos lleva a los canales europeos, nos lleva a Venecia, luego nos traslada al Tlatelolco del 68 o nos describe a estos envidiosos que aparecen cuando levantas una piedra. Es un libro en el que destella también la crítica a lo moderno, a las sociedades contemporáneas, como el poema Un defensor de la prosperidad, que les voy a compartir. Un defensor de la prosperidad, enero de 1967. Dejó la moto, la chamarra de cuero, la navaja. Vistió uniforme de marín, bombero universal en esta época cuando el mundo está en llamas. Quiso apagar incendios con el fuego. Murió en la selva guerrillera. Un hombre confiado en el vigor que da el cornflakes, en las promesas torvas de Lyndon B. Johnson. Sin duda, una crítica. También podemos considerarlo en esta misma tesitura a este poema. Ya todos saben para quién trabajan. Traduzco un artículo de Esquire sobre una hoja de Kimberly Clark Corporation en una antigua máquina Remington. Corregiré con un bolígrafo Esterbrook. Lo que me paguen aumentará en unos cuantos pesos las arcas de Carnation, General Foods, Heinz, Colgate-Palmolive, Gillette y California Packing Corporation. Este libro también contiene poemas emblemáticos en torno al movimiento del 68, como esta lectura de los cantares mexicanos, manuscrito de Tlatelolco, que es sin duda un poema fundamental del 2 de octubre de 1968, fecha en la cual está escrito, tal como lo consigna este libro. Cuando todos se hallaban reunidos, los hombres en armas de guerra cerraron salidas, entradas y pasos. Entonces se oyó el estruendo, se alzaron los gritos. Los maridos buscaban a sus mujeres, llevaban en brazos a sus hijos pequeños. Con perfidia fueron muertos, sin saberlo, murieron. Y el olor de la sangre manchaba el aire. Y los padres y madres alzaron el llanto, fueron llorados, se lloró por los muertos. Los mexicanos estaban muy temerosos, miedo y vergüenza los dominaban. Y todo esto pasó con nosotros, con esta lamentable y triste suerte nos vimos angustiados. En los caminos yacen dardos rotos, las casas están destechadas, enrojecidos tienen sus muros, gusanos pululan por calles y plazas. Golpeamos los muros de adobe y es nuestra herencia una red de agujeros. Lectura de los cantares mexicanos, manuscrito de Tlatelolco. Otro tipo de poemas memorables es este poema magnífico, Alta Traición. No amo mi patria, su fulgor abstracto es inacible, pero aunque suene mal, daría la vida por 10 lugares suyos, cierta gente, puertos, bosques de pinos, fortalezas,
Una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas y 3 o 4 ríos. Poemas tan breves como agudos, disertaciones filosóficas, epigramáticas, disertaciones en haiku. Podemos recordar también, por ejemplo, aquel escrito a Jorge Manrique. Escolio a Jorge Manrique. La mar no es el morir, sino la eterna circulación de las transformaciones. Este libro está dividido en 5 partes, que son En estas circunstancias, Mira cómo son las cosas, Postales, Conversaciones, Epigramas, que es la tercera parte, la cuarta, Los animales saben, la quinta, Aproximaciones, y un apéndice o cancionero apócrifo. Todos los poemas que he leído hasta ahora pertenecen a las 3 primeras partes. En la cuarta hay un elogio a los animales, un elogio titulado Los animales saben. Y aquí podemos encontrar cangrejos, monos, murciélagos, peces, mosquitos, escorpiones, grillos, elefantes, halcones, ratones, cerdos, leones. Un libro tan pequeño contiene tanto y de tantas maneras. Al final, en el apéndice o cancionero apócrifo, incluye estos 3 poemas con los cuales me voy a despedir. Sabor de época. Todo poema es un ser vivo. Envejece. 1952. El 7. A los poetas que vendrán. Hay que ser implacables. No tengan, pues, clemencia con mis errores. Nuestra debilidad les dará fuerza y acertarán en donde fracasamos. Pero una vez borrados, si nos recuerdan, ojalá piensen en que la plenitud nunca ha sido atributo de los seres humanos. 1952. Y finalmente, el 8, Arte Poética 1. Tenemos una sola cosa que describir. Este mundo. 1947. Y eso es lo que hizo el poeta en esta y en toda su obra poética. Hasta aquí esta celebración a un gran poeta mexicano que esculpió con su lenguaje en el tiempo y que supo hacer de este tiempo su argamasa lingüística hasta trascenderla. Les recomiendo los audios y los libros incluidos en el chat de esta publicación. Visiten el acervo de José Emilio Pacheco en las bibliotecas legislativa y general cuando les sea posible. En estas bibliotecas la obra de este gran poeta tiene un lugar muy especial. Les agradezco mucho su atención. Hasta la próxima y mucha salud para todos.